Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy Anfitriona Prisci. Pues bueno, traemos aquí unos datos interesantes con lo que vendría siendo el año 1639. Estamos hablando del siglo XVII, donde se registró ya documentado el primer caso ovni acá arriba en nuestro país vecino de arriba. Imagínate desde cuándo hay datos que podríamos denominar como ya también documentos y que ya distarían más de una ciencia ficción. Recordemos que el cine de Hollywood no nos ha ayudado en nada para no buscar este tipo de documentación que me parece lo suficientemente interesante. Esto sería en 1620, que fue cuando los colonos puritanos ingleses se establecieron en el Nuevo Mundo, como lo denominaban, y que, pues, en la colonia de la Bahía de Massachusetts fue el segundo asentamiento más importante en Nueva Inglaterra tras la colonia de Plymouth. John Winthrop, que fue su gobernador en ese entonces, y ya estamos hablando de aquí de 1629, era un personaje que no era nada amigable, era autoritario, tirano y, para colmo de males, conservador. Pero en sus diarios describe lo que son los primeros avistamientos de estos objetos voladores no identificados. Y digamos que él puso, vieron una gran luz en el cielo que corría tan rápido como una flecha. Fíjense nada más el escrito que él había comentado. Y pues no era de extrañar. Siempre se han pues hablado de este tipo de cuestiones. Hoy en día pues tenemos teléfonos celulares, pero ya dejarlo asentado en un diario estos objetos que se veían como una flecha, pues ya también hay que tomarlo un poquito más en serio. Esto fue el 1 de marzo de 1639, que hubo un incidente bastante extraño en la colonia. Lo que narra Winthrop, que fue quien vivió esta experiencia, y James Everell habían estado con dos hombres remando en el río Muddy. Esto fue cerca de Charlestown, cuando sus ojos vieron algo que no era normal para ellos. Y hoy en día para nosotros no sería nada normal. Esta fue una gran luz del cielo que se movía de forma descontrolada, así como te lo voy diciendo. Y se describe en este diario de Winthrop que se detuvo, tenía unos 3 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando de algo chiquito, bastante grande. Y además, cuando este volaba, lo hacía así, ¡fum! ¡Fum! De un lado a otro, que dijeron y lo compararon como una flecha. Y bueno, también decían que se contraía en la figura de un cerdo. Esto fue de Charlton, o se llamaba Charlestown. Además, ellos descendieron con su embarcación unos pocos kilómetros. Cuando terminó todo este fenómeno, digámoslo así, lo que se dieron cuenta es que su barco fue llevado contracorriente. O sea, no iban en la dirección que ellos supuestamente debería de ir. Que eso es también lo más interesante. Imagínate con qué velocidad sería que movió el mar y entonces los llevó a contracorriente o por donde se encontraban. Otras personas también vieron el mismo fenómeno y en el mismo lugar. Y esto se está considerando como el primer informe de objeto volador en nuestro país vecino de arriba. Este incidente, digamos,
estos hombres pues no tenían ni idea de que lo que habían visto y cómo habían acabado 2 kilómetros hacia arriba de este río, mar o donde se encontraban, donde habían vivido este suceso. No tenían recuerdos de nada. Recordemos que hay una fracción también de tiempo que se ve perdido y no supieron cómo recorrieron así 2 kilómetros a la inversa de cómo iban, y que para esas personas de aquella época sería algo indescriptible. ¿Cómo darle una lógica? Pues ante la situación, los colonos me empezaron a decir, pues qué fue, vamos a pensarle por ahí. Lo que pensaron fue que presenciaron una iluminación procedente de un fenómeno luminoso que se produce por gases del pantano, y este se llamaría ignis fatuus. Esto es a partir de una materia orgánica y descompuesta. Otros pues dijeron, fue un meteorito, ¿por qué no? Y pues lo identificaron así. Aparte, James Savage plantea que la versión del diario de Winthrop, publicada, esto se hizo en 1839, escribió en una nota en su diario lo que sería lo siguiente. Dice, este relato de un ignis fatuus puede creerse en un testimonio menos respetable que se le integra. Los relatores y oyentes de la época pues hubieran imaginado alguna operación del diablo. Recordemos, muchas de las veces ahí y en esa época teníamos siempre metida a la iglesia. Y así era, porque recordemos que estamos hablando de siglos donde pues la rifaba, ¿o no es así? Entonces, la verdad pues era decir, no, estas cosas como que demoníacas y todo dentro de este diario, pues estaría muy interesante, ¿no? Que esto se describiera de esta manera. Y sigue diciendo, en este diario fue lo siguiente: u otro poder más allá de los agentes habituales de la naturaleza, y la maravilla de ser llevados casi 2 kilómetros contracorriente se convirtió en una importante corroboración de la imaginación. Pues hay que dejarlo en la imaginación y el pensamiento mágico. Quizás fueron arrastrados por el viento durante 2 o 3 horas de asombro a una distancia moderada. A esto, John Winthrop fue pues el primer gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Y aquí conocemos en su diario lo que sucedería en aquel entonces. Y nosotros ya con nuestro vocabulario modernone, y que ya le cambiaron también el nombre ahora en inglés a los objetos voladores no identificados, que todavía no me puedo quedar con qué nombre dijeron que ahora se llamaban estas naves, porque pues ahora que ya no vamos a llamar los ovnis, que los vamos a llamar de otro modo, y ahí es cuando dices, bueno, la cuestión es confundir. Para nosotros pues siguen siendo cuestiones y naves que nosotros no conocemos. Ahora bien, 5 años después tuvieron lugar varios eventos que fueron enigmáticos, relacionados nuevamente con luces en el cielo. Eso sí, te puedo decir que nosotros no vivimos en esa época, no sabemos qué sucedió exactamente, pero lo que llama la atención es que no es la única descripción extraña que hizo Winthrop en su diario, sino que 5 años después tuvieron varios
eventos enigmáticos, y esto fue ya el 18 de enero de 1644 que hubo una misteriosa luz que se alzó y salió, ¿saben de dónde? Del agua, porque también se ha dicho mucho que estas naves surgen del agua, y no es nuevo, lo que te vengo a traer aquí, sino que esencialmente ya se ha reportado, pero como que siguen mucho en la callada, así es que no sería irrisorio que para 1644 vieran esta luz. Y esto lo vieron varios barqueros cerca de Boston. Ellos dijeron que la luz tenía forma de hombre y se fue hacia el sur, en donde se desvaneció. Fíjense nada más. Después hubo algo llamado el marinero fantasma, que también es de llamar prácticamente la atención. Fíjense que sería tomado, o lo tomaríamos nosotros, como especies de leyendas hoy en día, ¿no? Pero ¿qué hay de todo lo que se ha visto hoy en día? Y que muchos ya están captados con celular. Es muy interesante. Esto sucedió semanas después. Fue un hecho extraño en el puerto de Boston. Esto fue descrito de igual manera por Withrop y dijo, y te lo cito textual: una luz como la luna surgió sobre el punto noreste en Boston, en Nautilus Island, y ahí varias luces se cerraron en una sola luz. Uy, imagínense. Y luego se separaron. Se cerraron y se volvieron a separar en diversas ocasiones, hasta que al final cruzaron la colonia de la isla y desaparecieron. A veces, como que estas dispararon llamas, y a veces como destellos, porque de repente así como que hacen destellos, y hasta ahorita eso también se ha reportado, no una ni 1000 veces, cientos de veces. Eran alrededor de las 8 de la tarde de aquella época, y muchos lo vieron. Más o menos al mismo tiempo se escuchó una voz sobre el agua, o se escucharon algo, entre Boston y Dorchester, gritando horrible: muchacho, chico, desprenderse, y de repente se movió de un lugar a otro unas 20 veces, hasta le contó las veces, fíjense. Dice, esto fue escuchado por diversas personas, o sea, ni una ni dos, varias. 14 días después de este incidente también, la misma voz fue escuchada por otros lados de la ciudad, hacia Nautilus Island. Pues lo que dijo Withrop, que esta voz pertenecía a un marinero en aquella época que había muerto ya hace varios meses. ¿Sería que sí? O tal vez había sido abducido. Hasta ahí nos vamos a quedar con esa duda, Y que supuestamente su barco había explotado de forma accidental porque llevaba pólvora, allá por los 1600-700. Pero en su diario y en varias descripciones ya no se menciona más al respecto, ni tampoco el autor dice que hubo un diferente vínculo a lo que observaron en el cielo. Fíjate nada más, y te estoy hablando de 1639, 1700, y todavía muchos tienen ese interrogante de ¿será que existieron? ¿O lo que vemos en el cielo ya es producto humano hoy en día y que estos gobiernos los estén escondiendo?
quién sabe, pero fíjense desde cuándo se registró el primer avistamiento en nuestro país vecino de arriba. Ahí se las dejo. Y bueno, espero que te haya gustado este tema cortito pero consistente, que me gustó traerte para que veas desde dónde están surgiendo todas estas historias. Y nos fuimos un poquito más atrás en el tiempo. Yo creo que ya es hora de que veamos muy bien para arriba y menos para abajo. Bueno, gracias por inscribirte, por darle clic a la campanita, por tu me gusta, por inscribirte, dejar clic en la caja de los comentarios. Y bueno, este es informativo y ya les he comentado, ¿no?, que a veces nosotros contestamos y bueno, a la gente que no le gusten los programas que se hacen, los análisis y demás, porque se les hacen mediocres, vayan a otros lados a donde les satisfaga que les armen puro show y que les armen show como en la televisión, para que estén conformes con los análisis creyendo que esos son expertos. El camino es muy grande con lo que respecta a estos canales de YouTube y bueno, sigan su camino, porque de verdad aquí ni un comentario o dos comentarios malos no van a dejar que siga yo exponiendo temas. Por mi parte es todo, que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren. Bye bye.